continuación y es lo que nosotros conocemos como nuestra ecuación de estado o ley de los gases ideales. Muy bien. ¿Qué nos dice la ecuación de estado o ley de los gases ideales? Nos dice que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles del gas por la constante de proporcionalidad por la temperatura. Entonces aquí decimos PV, matemáticamente hablando de esta fórmula, PV es igual a nRT. Presión por volumen va a ser igual al número de moles por la constante de proporcionalidad por la temperatura. Bien, si en un momento dado a nosotros nos dicen que tenemos que hablar de condiciones normales, a condiciones normales la presión siempre va a ser de una atmósfera y la temperatura va a ser de 273 grados Kelvin. Si la temperatura es de 273 grados Kelvin a condiciones normales, el volumen, por ende, va a ser igual a 22,4 litros. Si esta temperatura nos cambia, el volumen también nos cambiaría y ya no hablaríamos de condiciones normales. Y en ese caso, el número de moles que vamos a hablar va a ser de una mol. Entonces, vamos a ver en el caso de R, ¿cómo hallaríamos a R? ¿Cómo hallaríamos esa constante de proporcionalidad? Vamos a revisar cómo lo hallaríamos nosotros, por si de pronto ustedes lo olvidan. Entonces les voy a explicar cómo hallamos la constante. Entonces vamos a partir de esta fórmula que nos dice que PV es igual a N por R por T. Muy bien. Vamos a imaginar que no conocemos el valor de R. ¿Listo? Y lo vamos a hallar. Entonces vamos a despejar a R, quiere decir que me van a dejar a R aquí quietecita donde está. Y esto que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces decimos que P por B va a ser igual a R, muy bien, y N que está multiplicando y T que está multiplicando, o sea, el número de moles, pasarían a dividir. Las moles y la temperatura pasarían a dividir. Y vamos a reemplazarlo teniendo en cuenta los valores de las condiciones normales. Entonces, aquí dividimos. Entonces, vamos a reemplazar esta fórmula de PV igual a P por B va dividido entre NT, que va a ser el valor de R. En ese caso, entonces vamos a reemplazar esa fórmula. Entonces la presión decimos que va a ser de una atmósfera por el volumen, que en ese caso va a ser de 22,4 litros. Muy bien. Y esto va a ser dividido entre una mol por la temperatura, que en ese caso va a ser igual a 273 Kelvin. Muy bien, vamos a hacer nuestra respectiva multiplicación, y aquí es importantísimo siempre, por favor, cada vez que vayan a escribir ustedes una medida, no olviden que para esa medida deben colocarla completa, es decir, la cantidad y la unidad. En ese caso, cuando dividimos, vamos a decir que el valor de R, en ese caso, va a ser igual a 0,082. Muy bien, R es igual, R va a ser Uy, igual, no, en mi vida había comprado perdón, una cosa de esas. No, nunca me imaginé que un libro fuera, o sea, así de ese precio, pensé que valía como 10.000 pesos. bueno, entonces vamos a hallar aquí el valor de R y decimos que R en este caso va a ser igual a 0,082 y quiero que le presten muchísima atención a todas las unidades de medida, 0,082, porque aquí vea que ninguna de las unidades de medida la podemos cancelar, entonces el valor de R va a ser igual a 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Entonces siempre van a tener en cuenta todas esas unidades de medida que son las unidades de esta R, de la constante de proporcionalidad. Entonces R siempre va a tener ese valor, 0,082 atmósferas por litro, perdón, atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ese va a ser el valor de R. Muy bien. Vamos entonces a aplicar esta ecuación en un ejercicio. Vamos a iniciar entonces ahora. Bien, el ejercicio nos dice muy bien. Calcular el número de moles de un gas sometido a 19 grados centígrados y 210 milímetros de mercurio, sabiendo que de este se almacenaron 450 mililitros en un tanque.
Muy bien, vamos a empezar sacando nuestros datos. Entonces, como lo hemos hecho siempre, entonces primero que todo nos están pidiendo el número de moles. Quiere decir que tenemos que hallar a N. Bien, moles. De un gas que fue sometido a 19 grados centígrados, entonces ya tenemos nuestra temperatura que es de 19 grados centígrados. Muy bien, y nos dice que la presión, en ese caso, va a ser de 2010 milímetros de mercurio. Muy bien, listo. Sí, bueno, y sabemos que se almacenaron de entonces nos dieron también el volumen del gas y nos dice que es de 450 mililitros. Bueno, vamos a revisar, primero que todo, ya sabemos, tenemos que, cada vez que tengamos estos valores en estas magnitudes, vamos a hacer la conversión a las unidades que siempre tenemos. Entonces, esa temperatura la vamos a pasar a Kelvin. Entonces le sumamos los 273 y esto nos daría 292 Kelvin como tal. Vamos a tomar aquí la presión y la vamos a pasar a atmósfera sabiendo que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Entonces dividimos esto entre 760 milímetros de mercurio. Cancelamos unidades iguales en ese caso. Entonces vamos a revisar acá milímetros de mercurio y milímetros de mercurio los cancelamos. Y al dividir, perdón, aquí voy a colocarle el signo de división. Bien, ahora sí. Y al dividir, entonces esta presión en ese caso va a ser igual a 2,64 atmósferas. 2,64 atmósferas. Listo, ya tenemos la presión. Igual vamos a realizar lo mismo con el volumen. Entonces, este volumen lo vamos a multiplicar por 1 litro, que sabemos que equivale a 1000 mililitros. Muy bien. Ahora sí, dividimos y cancelamos unidades iguales, es decir, mililitros y mililitros los cancelamos. Y en este caso, entonces vamos a decir que esos 450 equivalen a 0,45 litros. Muy bien. Listo, ya tenemos todos los valores. Ahora nos vamos para la fórmula que nos dice que PV es igual a N por R por T. Vamos a dejar quietecita a N acá y esto que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, simplemente vamos a escribir PV dividido entre R por T o la constante de proporcionalidad por la temperatura. Bien, aquí vamos a dividir. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a reemplazar en nuestra fórmula. La presión, en ese caso dijimos que la presión va a ser igual a 2,64 atmósferas por el volumen que tenemos, que es de 0,45 litros. Es importante que siempre escriban todas las unidades de medida. Esto va a ser igual a N. Ay, discúlpenme, aquí me quedó N mayúscula, esta es N minúscula. Bien, aquí era N minúscula. Bueno, y dividido todo esto entre la constante de proporcionalidad, no olviden que tienen que escribirle todas las unidades, entonces 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Mol por Kelvin. Listo. Y esto a su vez lo vamos a multiplicar por la temperatura, que en ese caso es de 292 Kelvin. Bien, ya teniendo este dato, vamos a cancelar unidades iguales. Es decir, aquí vamos a empezar a revisar atmósferas y atmósferas cancelado, litros con litros las cancelamos, Kelvin y Kelvin cancelamos y vean, ya nos quedaron solamente las moles, que fue lo que nos pidieron en el ejercicio. Entonces vamos a decir que N va a ser igual, el número de moles, a 2,64 por 0,45 dividido entre
0,082 por 292. Y esto nos daría 0,049 moles. ¿De quién? Pues de ese gas. Este es nuestro resultado. Entonces, de esa manera, es importante que cuando ustedes escriben todas estas unidades de medida, automáticamente ya estamos nosotros estableciendo la unidad en la cual debemos dejar nuestro ejercicio. Vamos a imaginar que tenemos una ecuación o un ejercicio donde no nos dan las moles, sino que nos piden hallar la masa en gramos o nos dan la masa en gramos del gas. En ese caso, tenemos que recordar que N va a ser igual a la masa dada dividido entre la masa molecular. Y esta masa molecular, para eso necesitamos la fórmula del gas y es la que hallamos utilizando nuestra tabla periódica. Vamos a revisarlo nuevamente a continuación. Si nosotros tenemos esta fórmula que es donde vamos a trabajar con moles y nos piden hallar una masa en gramos, entonces recordamos nuevamente que moles es igual a la masa dada dividida entre la masa molecular o del compuesto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar a esta N. Vamos a reemplazar esta N por esto que tenemos acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra fórmula? Presión por volumen, P por V, va a ser igual a W, que va a ser la masa dada, dividida entre la masa molecular por la constante por la temperatura. Entonces, de esta manera podríamos trabajar una masa que tenga gramos, o hallarla, o usar la masa si no la van a dar. Muy bien. Entonces, esa sería una forma de hallarlo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio aplicando ese tipo de fórmula. Vamos a revisar, entonces nos dice, se tienen almacenados 635 mililitros de nitrógeno a 48 grados centígrados y 873 milímetros de mercurio. Calcular la masa en gramos del gas almacenado. Muy bien, vamos a sacar los datos. Entonces decimos que tenemos un volumen que va a ser igual a 635 mililitros. Ah, bueno, pero nos dijeron inicialmente que esto es nitrógeno. Entonces, nitrógeno, que lo representamos como un N+2, es decir, es una molécula diatómica. Eso lo vamos a tener presente para ahorita. Muy bien, 635 litros. Muy bien, y nos dice que están sometidos a una temperatura de 48 grados centígrados y con una presión, la presión en este caso va a ser igual a 873 milímetros de mercurio. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar la masa en gramos. La masa en gramos, en este caso... Ah, perdón, sí, qué pena, muchísimas gracias. Aquí son mililitros, qué pena, muchísimas gracias. Muy bien, mililitros. Muy bien. Y aquí la masa en gramos es la que vamos a hallar, pero esa masa en gramos es lo que nosotros conocemos como W. ¿Listo? Esa va a ser nuestra masa en gramos, W. Muy bien, eso es lo que vamos a hallar. Entonces, ahora sí, lo primero que vamos a realizar es hacer esa conversión de unidades de medida que ya nosotros hemos realizado en ejercicios anteriores. Es decir, aquí en este caso vamos a tomar estos 635 mililitros y los vamos a multiplicar con 1 litro, sabiendo que en 1 litro hay 1000 mililitros. Listo, 1000 mililitros. Aquí cancelamos unidades iguales, es decir, mililitros y mililitros, chao. Multiplicamos y dividimos, y en este caso esto nos daría 635 dividido entre 1000, nos daría 0,635 litros. Ya tenemos nuestro volumen. Bien, ahora vamos a hacer la temperatura. La temperatura, aquí en este caso vamos a sumarle los
273 para que nos quede en Kelvin. Y estos 48 grados centígrados van a ser igual a 321 grados Kelvin. Y esta presión la vamos a pasar también a atmósferas, sabiendo que en una atmósfera, por una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. Cancelamos unidades iguales. Vamos a revisar acá. Bien. Aquí en ese caso cancelamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Muy bien. Y en el momento de dividir estos 873, esto nos daría 1,14 o 148, 1,148 atmósferas como tal. Muy bien. Listo, ya hicimos la conversión de todas las unidades de medida, pero aquí hay algo importante, y es que como vamos a hallar la masa en gramos, necesitamos conocer la masa molecular del nitrógeno. Entonces, la masa molecular del nitrógeno la hallamos teniendo en cuenta la masa del nitrógeno, la que encontramos en la tabla periódica, y multiplicándolo por este subíndice que tenemos acá. En ese caso, el nitrógeno, su masa es de 14 por 2, porque es diatómico, aquí lo vemos que es diatómico, y en ese caso decimos que su masa molecular va a ser igual a 28 gramos por mol. Listo. Ahora sí, vamos a despejar nuestra fórmula. ¿Qué quiere decir? Que vamos nosotros a dejar quietecito a este W aquí donde está. Déjenlo quieto. Entonces, esto que está multiplicando pasaría a dividir y esto que está dividiendo subiría a multiplicar. Por tanto, si nosotros hablamos en este caso de nuestra fórmula despejada, vamos a decir que nos quedaría de la siguiente manera. Muy bien. Aquí sería P por B por M, es decir, la presión por el volumen por la masa molecular. No olviden que esta M lleva una rayita en la parte superior. Esto sería igual a W, que sería la masa que en este caso no nos dieron, sino nos están pidiendo, dividido entre la constante por la temperatura. Esta sería nuestra fórmula ya despejada. Muy bien, aquí vamos a dividir y aquí les voy a colocar a esta M para que no olviden que es la M de la masa molecular. Le voy a colocar aquí su guioncito para que no lo olviden. Bien, ahora sí, la masa molecular. Ahora sí vamos entonces a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces tenemos que la presión en este caso va a ser de 1,148 atmósferas por el volumen, que en ese caso es de 0,635 litros. Muy bien. Por la masa molecular que dijimos que era de 28 gramos por mol. Y todo dividido, en este caso, entre la constante de proporcionalidad, que no olvidemos que es de 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Importante que siempre coloquen todas las unidades de medida por Kelvin. Y también lo multiplicamos por la temperatura, que en este caso la temperatura dijimos que era de 321 Kelvin. Muy bien, vamos entonces a realizar nuestro proceso de división, pero antes vamos a cancelar unidades iguales. Vamos a revisar acá y cancelamos todas esas unidades iguales que vemos acá en nuestro ejercicio. Entonces, atmósferas y atmósferas se cancelan, litros y litros se cancelan, Kelvin y Kelvin se cancelan, mol y mol se cancelan, y vea que lo único que nos quedó fue la unidad de gramos. Multiplicamos 1,148 por 0,635 por 28 dividido entre 0,082
y dividido entre 321. Muy bien. En este caso nos daría una masa de 0,77 gramos. Entonces, W va a ser igual a 0,77 gramos del nitrógeno como tal. Muy bien. Bien, en este caso entonces estábamos hablando de una masa en gramos, pero vamos a imaginar otra situación. Imaginémonos que no nos dieron ni moles ni nos dieron masa en gramos, sino que nos piden o nos están dando la densidad. En ese caso, para trabajar nosotros con densidad, vamos a hacer aquí un pequeño cambio en la fórmula y vamos a recordar nosotros la fórmula de densidad. Decíamos que densidad era igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomamos esa fórmula que teníamos ahorita, P por B es igual a W sobre M por R por T. Muy bien. Subimos esta, hacemos un intercambio, subimos la masa molecular y bajamos el volumen. Muy bien. Y en ese caso nuestra fórmula sería P por M, la masa molecular, va a ser igual a W, la masa dada, dividido entre el volumen, por la constante, por la temperatura. Y aquí recordemos que en este punto, W sobre V, cuando yo hablo de masa, la masa dada, dividido entre el volumen, esto es densidad. Recordamos que densidad es igual a la masa dividido entre el volumen. Entonces, simplemente yo voy a cambiar esto, no lo voy a escribir aquí, sino que voy a decir que P por M, esta M viene con la rayita aquí arriba por la masa molecular, va a ser igual a la densidad por la constante por la temperatura. Esa sería nuestra fórmula en ese caso. Muy bien. Vamos a revisar entonces acá. En ese caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, cuando vayan a trabajar con moles, utilizan esta fórmula. Cuando vayan a trabajar con una masa en gramos o tengan que hallar los gramos de un gas, entonces utilizan esta fórmula. ¿Listo? Y cuando vayan a trabajar con densidad, utilizan esta otra fórmula. Importantísimo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio relacionado con densidad. Ahora, bien, vamos a ver aplicar esa fórmula en este ejercicio que vamos a ver a continuación. Dice, un gas se almacenó a 42 grados centígrados y 1698 torr. Si el gas es dióxido de carbono, CO2, calcular la densidad de este. Muy bien, y nos dan, ok, todos los valores. Bien, vamos a sacar nuestros datos. Entonces, primero que todo nos dicen que almacenamos a 42 grados centígrados, entonces ya tenemos nuestra temperatura de 42 grados centígrados y la presión, en ese caso, va a ser igual a 1698 torr. Listo, 1698 torr. Aquí nos dijeron que debemos hallar la densidad de este. Muy bien, si el gas es dióxido de carbono, CO2. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Aquí primero que todo vamos a hacer la masa molecular. Primero, la masa molecular del CO2. Listo. Entonces vamos a tomar al carbono y al oxígeno. Muy bien. Vamos a decir entonces que el carbono es igual a 12 por 1, que es lo que tenemos aquí en nuestra fórmula. Muy bien. Y el oxígeno sabemos que es 15,99, es decir, 16 por 2. En ese caso tendríamos 32. Y al sumar, esto nos daría como resultado 44 gramos mol, que es la masa molecular del CO2. Ahí ya tenemos nuestra masa molecular del CO2. Muy bien. Listo, es esta. Ahora sí, vamos a revisar nuestra fórmula. La fórmula nos dice que P por M es igual a D por R por T, pero aquí vamos a revisar algo. Tenemos que hacer la conversión
a las unidades de medida correspondientes. Es decir, esta temperatura le vamos a sumar más 273 para convertirla en Kelvin. Y aquí decimos que en este caso nos darían 315 Kelvin. Muy bien. Estos torr los vamos a pasar a atmósfera, entonces sabemos que una atmósfera tiene 760 torr. Y nos piden hallar, en ese caso, la densidad. Ay, voy a escribirle aquí torr con mayúscula, perdón. Listo. Vamos aquí, en ese caso, vamos a cancelar unidades iguales. Torr y torr. Y aquí entonces la presión es de 2,23 atmósferas. atmósferas. Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a despejar de esta fórmula de densidad. Dejen quietecita a la densidad acá donde está. Vamos a dejarla quietecita y vamos a dejar todo esto que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces vamos a decir nosotros que la presión por la masa molecular va a ser igual a la densidad y todo esto lo vamos a dividir entre la constante por la temperatura. Aquí no olviden que esta es la M de masa molecular. Ahora sí. Vamos a reemplazar en nuestra fórmula, entonces vamos a decir que la presión en este caso es de 2,23 atmósferas por la masa molecular que nos dio que es de 44 gramos mol. Muy bien, y todo dividido entre la constante que es 0,082. No olviden todas las unidades, atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Listo. Y además de eso, multiplicamos por la temperatura, que en este caso es de 315 Kelvin. Listo. Vamos a dividir y empezamos a cancelar unidades iguales. Importantísimo siempre revisar todas esas unidades de medida para que sepan que las unidades están bien. Atmósferas y atmósferas se cancelan. Aquí, Kelvin y Kelvin, cancelamos. Moles y moles, cancelamos. Vean las unidades que nos quedaron. Gramos sobre litro. Claro, esas van a ser las unidades de densidad. 2,23 por 44 dividido entre 0,082 por 315. Muy bien, esto nos da 379,8, ok, gramos por litro. Entonces aquí vamos a decir que nuestra densidad va a ser igual a 3,798 gramos sobre litro. Y este es el resultado de la densidad. No se olviden que la densidad se puede dar en gramos litro o gramos mililitro. Pero en este caso, pues como hablamos de gases, lo podemos dar como gramos litro.